Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos conectados en su clase en línea de la materia de contratos. Perfecto. No sé cuántas personas se han conectado, pero vamos a comenzar sin dado caso que no existan dudas en este momento. Ok, esta semana, bueno, la semana pasada acabamos de ver la teoría general de los contratos. Entonces vimos todas las determinaciones que se pueden establecer para poder crear contratos y su clasificación, como a final de cuentas, cómo pueden tener validez y existencia los contratos, así como sus efectos y todo aquello que nos va a conllevar dentro de los contratos. Esta semana en específico entramos ya a lo que son los contratos ya en específico dentro de nuestra legislación mexicana. Perfecto. Es importante señalarles, como todas las semanas que estamos trabajando con el Código Civil Federal, para poder... Hola María Delia. Buenas tardes. Ok. Estaba yo comentando que estas semanas entramos ya a estudiar la promesa de contratos y contratos traslativos de dominio, ya que la semana pasada ya estudiamos y ya vimos la teoría general de los contratos. ¿Perfecto? Perfecto. Ok, entonces vamos a empezar a analizar ya esta semana. Ok, también se acuerdan que dentro de lo que está marcado en las lecturas, estamos manejando como tal el Código Civil Federal, para poder ayudarnos. Si alguien es de otro estado, puede ayudarse con sus códigos civiles para poder entender, porque al final de cuentas puede ser que cambien a lo mejor unas especificaciones dentro de cada tipo de contrato. ¿Perfecto? Perfecto. Por ejemplo, muchas veces la legislación del estado, bueno, la legislación federal nos da conceptos y muchas veces la de los estados como tal ya sobreentienden que el concepto no hace falta establecerlo porque en teoría para eso se supone que se estudia y se debe de tener ya el dominio de ellos. Perfecto. Dentro de esta semana, las lecturas que marcamos fueron dos, que realmente tendrían que haber sido tres. Establecimos lo que son denominadas promesas de contratos y los contratos traslativos de dominio. Pero también vimos lo que son los contratos traslativos de uso, goce y disfrute. Como bien establecemos, no es lo mismo el trasladar como tal, bueno, los contratos traslativos de dominio que los traslativos de uso. ¿En qué situación o por qué sería diferente esta situación? A ver, según lo que estudiaste, Delia, ¿cuál sería la diferencia de los contratos traslativos de dominio y de los de uso y goce? Los de uso Ok. Creo que tienen fallas. En el de los, ¿cómo se llama? En los de traslativos encontramos el compraventa, mutuo, arrendamiento y... Ok. Creo que tiene un poco de fallas tu audio, se escucha como que se distorsiona y como tipo, no sé la situación, pero sí está fallando creo que el audio. Ok. Bueno, tenemos esta situación de, cuando se habla de contratos traslativos de dominio, quiere decir que se va a trasladar como tal el bien tangible. Y cuando hablamos de traslativos de uso, solamente se va a trasladar por un determinado momento para que ellos puedan usarlo y disfrutarlo. Más sin en cambio, en un determinado momento, este bien se debe devolver. ¿Perfecto? Esta es la gran diferencia. Ok, empezamos hablando de la promesa de contratos. Ok, promesa de contratos, como bien lo vimos en el video introductorio y dentro de su lectura, vimos que la promesa de contrato, vamos a verlo como un precontrato. De hecho, así nos lo establece como tal la ley. Promesa de contrato o precontrato. Ese contrato de promesa es considerado aquel por el cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado, en un plazo específico o a partir de un evento futuro, denominado condición. Se puede decir que el contrato definitivo es el objeto de contrato preparatorio. El artículo 2243 del Código Civil Federal, aquí se me olvidó poner
las siglas, puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. Ok, ¿a qué nos estamos refiriendo en esta situación? Estamos estableciendo que realmente va a ser un contrato que va a estar preparando para un contrato dicho a un tiempo futuro. ¿Eso qué quiere decir? Es un precontrato o un contrato anterior a un contrato. Eso no quiere decir que no se estipule o que no se establezca como un contrato. Porque al final de cuentas, cuando vimos en la teoría general de contratos, los tipos de contratos accesorios, nos vamos a dar cuenta que la promesa de contrato no va a entrar en este estilo, porque al final de cuentas, el contrato que se establezca por medio de una promesa, este no va a ser accesorio, sino al final de cuentas, él va a depender de sí mismo para poder subsistir, y el cual va a conllevar en un determinado momento que si no se establece como tal, si no se da esa obligación y si no se respeta, puede llevar en algún momento la obligación por medio de la vía judicial. ¿Perfecto? Perfecto. Ok. Entonces, bien, tenemos que la promesa de contrato tiene dos puntos que nos establece directamente el código, ¿no? La promesa de contrato, o sea, el contrato preliminar de otro, puede ser unilateral o bilateral. ¿Por qué? Dentro de nuestra clasificación de contratos vimos cuando se refiere a cuando un contrato es unilateral, a cuando solamente una persona se obliga hacia la otra, sin que la otra tenga una obligación con ella. Y bilateral la entendemos cuando las dos partes se van a obligar, ¿perfecto? Aquí, ¿cuál ejemplo podría ser en determinado momento de una promesa de contrato unilateral? Lo hablamos la vez pasada, pero una promesa de contrato podría ser una promesa de una donación, en la cual yo me puedo prometer en un determinado momento a darte en donación algún bien, ¿no? En ese momento yo me estoy obligando por mi cuenta, sin tener una obligación por la otra parte. O en un determinado, la más conocida, un contrato bilateral, podría ser una promesa de compra-venta, en la cual se va a vender o comprar un bien tangible por una determinada cantidad. En ese momento las dos partes van a firmar un contrato y se están obligando las dos partes, en el cual entonces se entraría en esa bilateralidad. ¿Perfecto? ¿Sí queda claro? Espero que sí. Ok. La promesa de contrato solo da origen a obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo a lo ofrecido. Ok, ¿a qué se refiere con lo que solo da origen a hacer? Ok, que solo nos va a obligar a hacer el contrato en determinado tiempo. En ese momento no se está consolidando como tal ya el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento yo no estoy efectuando el contrato de compra-venta, sino solamente se está estableciendo que se va a hacer en un futuro. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Ok. Tenemos dentro de las características estas. Ok, es importante señalar porque dentro de todas las clases, o dentro, más bien que nada, dentro de todas las tareas, les puse muchas tareas que me clasificaron o que encontraron los elementos que se encuentran en cada tipo de contrato. Ok, ¿qué elementos vamos a encontrar o cuáles serían las características dentro de nuestro contrato de promesa? Ok, como comentamos hace rato, que puede ser unilateral o bilateral, dependiendo del nacimiento del contrato futuro que se vaya a establecer, ¿perfecto? ¿Esto qué quiere decir? Que como al ser una promesa o ser un precontrato, se van a establecer las obligaciones que se van a dar en un futuro, que ya va a ser unilateral o bilateral. Podría ser que en un determinado momento, ese deber de hacer en determinado momento sea, por ejemplo, entregar un bien o la cosa, y la otra parte tendría que dar una contraprestación por la general económica. Entonces ahí podríamos entrar dentro de esta característica de bilateralidad como tal. Y unilateral es cuando una sola parte se va a obligar automáticamente a dar o hacer alguna cosa. ¿Perfecto? Perfecto. Ok. También tenemos que puede ser oneroso y gratuito. Lo mismo que estábamos comentando hace rato. Bueno, no es lo mismo, pero al final de cuentas entra esta característica, porque puede ser oneroso, por ejemplo, en un determinado momento que el deber de hacer se haga por medio de un contrato de compra-venta. Entonces ahí se están estableciendo la onerosidad del contrato, porque al final de cuentas, al establecer que se va a dar un bien, se va a dar en contrarrespuesta una paga por ello, en el cual se empieza o se da esa onerosidad.
en la cual, aquí queremos entender que se va a dar el pago por determinado acto o determinado bien. Y gratuito también puede ser, porque nos podemos nosotros plantear en un determinado momento hacer una situación en la cual solamente me obliga a mí como una parte y la otra parte solamente está esperando que se haga la cosa o se dé el bien. ¿Perfecto? Perfecto. Ok. Las partes dentro de la promesa de contrato las vamos a denominar como promitente y beneficiario. ¿Por qué promitente y beneficiario? Porque por lo general una persona puede prometer y la otra, al final de cuentas, va a ser el beneficiario de esa situación. ¿Ok? También puede ser formal y tácito, solemne por escrito. ¿Por qué puede ser formal y tácito? Ok, porque puede haber promesas que realmente, o más bien dentro de esa formalidad, porque nosotros nos vamos a comprometer vía un contrato para poder establecer la situación del cual nos vamos a ver obligados. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con tácito? Ok, a que debe de estar establecido dentro de nuestra jurisdicción, o más que nada dentro de nuestra codificación o nuestra ley, que nos va a marcar cuál sería la situación que se debe dar para que se pueda aceptar esa promesa. ¿Por qué? Porque si no se llega a hacer esto o no llega a tener esa formalidad, puede verse interrumpida esa, o más que nada, no va a contar con esa esencia para poder hacer exigible dicho acto. ¿Ok? Hagan de cuenta, un contrato de compraventa. En determinado caso, con un contrato de compraventa se haga una promesa, ¿no? Una promesa de contrato, en el cual se establece que en determinado momento que el bien ya se encuentre dispuesto para vender, en un año, ¿no? Ese contrato se debe llevar o se debe como tal concluir. Y la otra parte en ese determinado momento ya tiene bien y él ya no quiere entregar el bien. Entonces nosotros podemos ir vía judicial y pedirle al juez que él que haga válido ese contrato y en el cual esa persona la obligue a establecer, o más que nada, a poder hacer los actos por los cuales él fue establecido dentro de ese mismo. ¿Perfecto? O sea, que quiere decir que la obligatoriedad van a ser, a final de cuentas, de la formalidad. Si no hay formalidad, no se puede obligar a una parte a poder llevar a cabo dicho contrato. ¿Ok? Aquí no nace que pueda ser de manera verbal. Entonces todo debe de ser formal. Ok. Y se va a pedir que se fije el plazo y el objeto. ¿A qué nos referimos a eso? Pues al final de cuentas el objeto va a ser el bien por el cual se va a crear el contrato. Y el plazo en el tiempo que se va a llevar a cabo dicha promesa, se va a concluir la promesa. ¿Perfecto? Perfecto. ¿No hay ninguna duda en ello? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, estas partes serían por parte de nuestros contratos de promesa. Ahí pasamos a lo que son los contratos traslativos de dominio y de uso. ¿Perfecto? Perfecto. Ok, como establecí hace rato, los contratos traslativos de dominio y de uso son distintos, no son los mismos. Así los marcamos porque al final de cuentas para el estudio, pero realmente hubiera significado mucho que los contratos traslativos los hubiéramos trasladado a una unidad sola, pero por el tiempo que contemplamos, los pusimos todos en el mismo orden. ¿Perfecto? Perfecto. Ok. ¿A qué nos referimos con los contratos traslativos de dominio? Ok, el traslado de dominio es uno de los temas más importantes. ¿Por qué crees que sea de los más importantes dentro de nuestra unidad? Porque es ¿cómo se llama? Lo que le da, lo que es el objeto. Lo que es el objeto. Lo que le da existencia, validez al contrato. No, porque realmente dependiendo de cada contrato le va a dar al final de cuentas validez, ¿no? Ahí vimos los elementos de validez y de existencia de cada contrato que deben de contener para poder llevarse a cabo, ¿no? Sabemos que hay unos que al final de cuentas pueden ser de manera verbal o unos que deben de ser realmente formales. Ahí la situación, ok. Los contratos de traslativos de dominio son importantes porque al final de cuentas son aquellos que van a involucrar una disminución en el patrimonio de una persona, quien lo va a realizar. De tal manera que en materia de contratos constituye uno de los temas más estudiados en la doctrina. Ok, ¿por qué? Porque base en la que al final de cuentas una persona se pueda ver menoscabada dentro de ese patrimonio que tiene al realizar ese contrato. Y entonces es en el que se da el traslado de ese bien, ya sea tangible, en el cual él va a sufrir una pérdida de él. Al contrario, se va a establecer a la mejor
puede ser con una paga o puede ser que no se den en el caso de los que se llegan a dar de manera gratuita. ¿Perfecto? Perfecto. Ok, pero sí es importante porque al final de cuentas aquí ya estamos trabajando realmente con lo que son disminución de un patrimonio, ¿no? Que es distinto a como ya veremos en un determinado momento, por ejemplo, lo que son los contratos de servicios profesionales, ¿no? Que ahí al final de cuentas no va a dar una disminución en el patrimonio de una persona, sino simplemente el hacer o no hacer de alguna función para la cual fue contratada. ¿Ok? Por eso es importante esta unidad, porque al final de cuentas vamos a trabajar con esos bienes patrimoniales de las personas. Ok, aquí tenemos la división. La vez pasada yo puse todos en una sola división como contratos traslativos de dominio de uso, ¿no? Pero aquí como tal ya estamos estableciendo los dos criterios. ¿Cuáles entrarían dentro de los contratos traslativos de dominio? Pues son el contrato de compra-venta, el contrato de permuta, el contrato de donación y el contrato de mutuo. Y en su contraparte, los contratos traslativos de uso y goce y disfrute serían el contrato de arrendamiento y el contrato de comodato. ¿Perfecto? Profe, yo también los puse así en la tarea. Perfecto, eso está bien. Quiere decir que le No, diste. no los separé, profe, los puse todos juntos. Como yo los había puesto. Sí, así los puse. Ok, no te preocupes. Si no, de por sí, como tal, lo estamos estableciendo como una sola unidad, no hay problema. Pero en este momento es importante, como tal, ver esa situación porque vamos a ver que uno va a trasladar como tal ese patrimonio y el otro nada más lo va a dar por un momento para que se pueda usar y disfrutar. Más sin en cambio no se va a poder, no le podemos dar esa determinación de que ellos lo puedan trasladar en determinado momento. ¿Ok? Ok. Entonces empecemos. Los contratos traslativos de dominio, por obvias razones vamos a empezar con ellos, ¿no? El primero que otorgamos o que vimos fue el contrato de compraventa. El contrato de compraventa, pues más que nada, habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho. Y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Ok, aquí en lo que estamos determinado como cosa o un derecho, le estamos dando como ese patrimonio, como ese bien tangible, ¿no? Ok, entonces vamos a transferir ese bien, en cambio, vamos a tener una contraprestación que va a ser honorosa, va a ser de dinero, ¿ok? ¿Por qué es importante? Ok, aquí debemos de establecer que los contratos de compraventa siempre se dan. Por lo general, siempre los vamos a estar dando. Es importante establecer que sea de naturaleza civil o de naturaleza mercantil, ¿no? Porque al final de cuentas, nosotros todo el tiempo estamos haciendo tipo de actos de compraventa. Nosotros, a la tiendita, usted que va, por ejemplo, a comprar las papas, ahí ya se está determinando un contrato de compraventa. Porque usted le están dando una cosa, un bien, a cambio de una remuneración económica. Entonces, ahí se está estableciendo esta situación en la cual están las dos partes, ¿no? El comprador y el vendedor, a su vez está la cosa que se va a trasladar y a su vez está la otra situación que sería el precio, ¿no? Que va a ser la contraprestación, que va a ser el pago en efectivo y en dinero. ¿Perfecto? Entonces la compraventa habla de esa situación, en la cual nos vamos a obligar a transferir una propiedad de una cosa o de un derecho y el otro a su vez se va a obligar a pagar por un precio cierto y en dinero. ¿Ok? ¿No hay dudas hasta ahí? No, pues, no. Ok. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando han convenido sobre la cosa y su precio. Ok, aquí es importante establecer esto, porque luego nos vamos con la finta que la compraventa ya al final de cuentas se da como, o se perfecciona cuando se da la entrega de la cosa. Y no, nosotros por lo general se va a perfeccionar solamente cuando al final de cuentas se haya convenido la cosa y su precio. Y una vez que ya se firmó el contrato, ya va a estar perfeccionada. Aunque la primera no haya sido entregada ni la segunda satisfecho. ¿Perfecto? O sea, ¿a qué se refiere? Que aunque no se haya entregado la cosa o que no se haya como tal acaba de pagar la cosa, ¿no? ¿Por qué es eso cierto? ¿Por qué? Porque vamos a entender que existen tipos de contratos de tracto sucesivo. Según a lo que estudiaste, ¿sí entiendes cuáles eran los de tracto sucesivo? Ay, sí, sí lo tengo. Me llamó mucho la atención el término.
Profe, no lo encuentro. Ok. Bueno, en términos rápidos, pacto sucesivo va a ser aquel que se va a ir estableciendo por medio de varios pagos. ¿Okay? La compraventa en pagos a plazos, ¿no? Exacto. Entonces, sí puede existir esa compraventa en plazos. Y al final de cuentas es donde se puede ya, al final de cuentas, perfeccionado, aunque todavía no se haya terminado de pagar. Pero el contrato de compraventa ya se estableció. Si se llega a interrumpir el contrato, pues ya va a tener consecuencias por las cuales no hubo el cumplimiento de dicho contrato. ¿Perfecto? Perfecto. Pero una vez ya estuvo perfeccionado. Ok, vamos a encontrar dentro de características o dentro de esta situación de los contratos de compraventa varios tipos o varias situaciones. No nos vamos a meter muy a fondo a empezar aquí a estudiar la legislación porque, como viste, es muy amplia. Sí, Nos tardaríamos una eternidad solamente estudiando, por ejemplo, de la entrega, de cuando no se entrega. Y las responsabilidades del comprador, del vendedor, exacto. Las obligaciones, porque sí, en el Código Civil Federal es muy amplio, tiene todo el capítulo primero de las disposiciones generales de la compra-venta, es muy grande. Sí, o sea, tiene actos, ¿no? Que, como por ejemplo de qué pasa cuando muchas personas compran el mismo bien. También. Esa situación, ¿no? Serían cosas que realmente sí nos determina la ley, pero al final de cuentas, por ejemplo, aquí nos da primicia, ¿no? Que son al final de cuentas principios del derecho, principios generales del derecho, ¿no? ¿Cómo sería? Ahí el artículo 2265 dice que si la cosa vendida fuera mueble, prevalecerá la venta primera en fecha. Si no fuese posible verificar la prioridad de esta, prevalecerá la hecha al que se halle en posesión de la cosa. Exacto, ¿a eso qué se refiere? Que van a ser el principio general del derecho, que el primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? Así es. Aquel que al final de cuando se le haya vendido primero la cosa, va a permanecer el derecho para obtenerla, ¿no? ¿Y qué nos da la segunda situación? Que en dado caso que no se haya establecido la fecha, o al final de cuentas o varios tuvieran la misma fecha, va a renacer que al final de cuentas el que va a tener esa posibilidad de obtener los derechos va a ser aquel que tenga la posesión. Y así, ¿no? Se van dando varias situaciones dentro de nuestra ley federal, que, bueno, no ley federal, perdón, nuestro Código Civil Federal, en el cual se nos viene estableciendo varias circunstancias que pueden pasar por medio de contrato. Pero ahorita lo que vamos a intentar estudiar son los aspectos más específicos dentro de cada contrato. ¿Ok? Ok. Sí. Entonces tenemos que dentro de las características de nuestro contrato de compra-venta, pues, bueno, no puede ser. Es bilateral. ¿Por qué es bilateral? ¿Por qué no podría ser solamente unilateral? No, es bilateral porque son dos personas las que deben, una se obliga a vender y el otro se obliga a pagar el costo de lo que se venda, por eso es bilateral. Ok. Tenemos que son dos partes, ¿no? Vendedor y comprador. Y las obligaciones van a ser recíprocas, siempre van a ser recíprocas en la compra-venta, ¿no? No existe una forma que solamente sea de una parte. No es como que yo te vendo a la fuerza. ¿Y cómo se va a dar esa venta si no tengo una contraprestación que es de pago? Sí. ¿Ok? Entonces las obligaciones son recíprocas para ambas partes. El vendedor adquiere la obligación de transmitir la propiedad de una cosa o de un derecho, como ya lo establecimos hace rato. El comprador paga un precio cierto y en dinero. ¿Perfecto? Sí. Es importante establecer esto. Siempre se va a hacer cierto y en dinero. En dado caso que el pago no se dé cierto y en dinero, vamos a establecer que entraría dentro de otro tipo de contrato. Pero en los contratos de compraventa siempre el pago debe de ser por dinero. ¿Perfecto? Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la otra parte dice, no, pues yo te pago con burros y con otras cosas? No entraríamos, o ya no entraría dentro de estas especificaciones dentro del contrato de compraventa. ¿Ok? Ok. Oneroso, por lo mismo, ¿no? Si estamos diciendo que el comprador va a pagar un precio cierto en dinero, esto nos da esta situación de la onerosidad, ¿no? Que siempre va a ser oneroso. ¿Por qué? Aquí dentro de lo que dice, se crea provechos y gravámenes. También recíprocos. El contrato de compraventa es oneroso en razón de la naturaleza económica de las contraprestaciones del vendedor y del comprador. La cosa o el derecho
que se vende representa una valoración económica. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que vendamos debe tener esa valoración económica y se debe de dar el pago por esa situación. ¿Ok? Llámese bien mueble o llámese bien inmueble. Yo creo que ahí no hay problema, ¿verdad? No, no, profe. Ok. Y puede ser de tracto sucesivo o instantáneo. ¿Por qué sería de tracto sucesivo o instantáneo? Lo que comentamos hace rato, ¿no? Sí. Esta situación puede darse al final de cuentas en un solo hecho, en un solo acto se puede dar por empezado y terminada la venta. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, yo al momento en que vamos a la compra-venta, tú me das el bien y yo te pago en ese momento. En ese momento nace y se extingue como tal la obligación. Ok. ¿Y qué pasaría en tracto sucesivo? Pues eso qué quiere decir que nace la obligación, pero todavía esta se va a alargar hasta que se llegue a concluir por determinado tiempo. Llámese, ¿no? Por ejemplo, tenemos un aspecto de cuando nosotros adquirimos una casa, por ejemplo, vía Infonavit, ¿no? Tenemos esta situación que a final de cuentas es un acto por el cual yo adquiero un bien tangible, un bien mueble, en el cual se me va a dar cierto tiempo para poder acabar de pagar, ¿no? Llámese 6 años. Profesor, 30. Bueno, Son a 30. Ayer fueron a 20, pero ahora ya se fueron a 30 años. pues es que son como electrapagos chiquitos. Y... Okay. Así es, profe. Perfecto, pero pongamos 6 años, ¿no? Para no dar un aspecto tan amplio. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que mes con mes se va a ir dando un pago hasta llegar a ese fin. Y para que se llegue a extinguir esa obligación, debo llegar a cumplir con toda esta situación de obligaciones que me dieron por un determinado tiempo. Llámese 6 años, 30 años, o ese determinado momento, y en el cual ya cuando se llegue, ya como tal se va a dar como finiquitado ese contrato. ¿Perfecto? Más no quiere decir que esté perfeccionado, lo que te acabo de comentar, ¿no? Porque se perfecciona desde que se llega a las voluntades de ambas partes. Es importante ver esto de la situación porque debemos de ver que en todos los contratos las voluntades deben de estar determinadas. ¿Por qué? Como lo vimos para la existencia de los contratos, ¿cuáles eran? Pues al final de cuentas era la voluntad, ¿no? La voluntad, así es. Si una de las voluntades, por lo general, esté condicionada, haga de cuenta que la hayan obligado o alguna situación, podemos recaer en la nulidad del contrato. Entonces, siempre, siempre en todos los contratos debe permanecer la voluntad. ¿Perfecto? Perfecto. Ok. Y este también contrato de compra-venta puede ser formal o informal. ¿Por qué puede ser formal o informal? Dentro de tu ley viste que nos da unos aspectos en los cuales es exigible esa formalidad del contrato. ¿Ok? ¿Cuándo va a pasar esta situación? Cuando se trate de bienes inmuebles es necesario una formalidad, porque como nosotros hemos visto, que realmente la informalidad viene siendo de 200 pesos abajo, ¿no? Pero ya cuando se establece una compra-venta máxima, se debe darse formalidad en esos bienes inmuebles para obtener la certeza jurídica de que el bien se hizo de manera ilícita, no, correcta y lícita, ¿no? Entonces, en el cual también vemos que esta serie de actos vienen un poco derivadas de actos que al final de cuentas son fiscales y otra situación, porque antes se prestaba para lavar dinero y esta cosa, ¿no? Que muchas personas llegaban, adquirían bienes y bienes y bienes y bienes y nunca daban, aparte de esa formalidad, nunca lo llevaban por otra parte en la cual se nos daba esa situación de investigación, ¿no? Pero en nuestros contratos de compraventa siempre debe existir la formalidad. Y aparte de la formalidad, ¿qué otra situación podría establecer? Sí. La solemnidad puede pasar. Ok, ¿por qué la solemnidad? ¿Todo bien? Pues porque debe de ser por escrito, lo que usted decía, ¿no? Papelito habla. Ajá, y aparte... Porque ahí está el consentimiento de ambas partes. ¿Y qué pasa con los bienes inmuebles que nos marca que ya también, aparte de ser solemne, se debe llevar ante notario público? Para darle legalidad, para que o como dice el artículo 2269, ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. Con eso demuestran
que es la propiedad de que se está vendiendo, es correcto el vendedor. Ok, y vamos a tener la certeza de esta situación, ¿no? Porque al final de cuentas, sabemos que deben de ser bienes ciertos los que se pueden vender. Yo no puedo vender un bien de otra persona. Bueno, por Sí simple se hecho, puede, ¿no? pero, Porque de ajá, que se puede, porque al final de cuentas necesitan requisitos que hasta nos marque la misma ley, en el cual se puede establecer que una persona pueda transferir esos bienes, ¿no? Llámese por medio de un mandato, llámese por medio de otras actividades, en el cual se puede otorgar esa situación. Pero en el cual el bien que se debe de vender debe de ser cierta a esa persona que realmente lo va a transmitir, ¿ok? Y por eso se nos van a dar serie de actos en el cual se debe de establecer esas formalidades dentro de ese tipo de actos. con eso se da la ausencia de vicios en el consentimiento, que no haya Ok. dolo, que no haya ninguna palabra en doble sentido y demás. Hay que tener cuidado porque el dolo se puede dar aunque se hagan con actos solemnes, ¿no? Sí, Aquí, aquí la situación es que por lo menos va a tener mayor certeza jurídica y aparte así nos lo va a pedir. O realmente lo pide el mismo Código Civil para evitar este tipo de situaciones, ¿no? sí. Que después vemos que realmente puede llevar a otra situación, pero sí, siempre se busca esta situación, ¿no? De que el bien sea cierto y no se presta a un error o alguna situación de nulidad dentro del acto. Sí. Ok. De ahí pasamos a lo que es permuta. Bueno, no sé si tengas alguna otra duda de contrato de No, no, compraventa. no está, era muy grande, pero sí, en corto eso es lo más importante. Pues sí, es que realmente serían las situaciones por las cuales puede recaer el contrato de Sí, compraventa. Perfecto. Ok. perfecto. De ahí tenemos lo que es la permuta. ¿A qué nos referimos con permuta? La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Ok, ¿te acuerdas hace rato que te dije que el contrato de compraventa siempre va a ser oneroso Sí. y se debe dar en dinero? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo doy un bien en pago de otro bien? Ahí tendríamos que hacer, no sería un contrato de compraventa, sino tendríamos que hacer un contrato de permuta, que Ah, estamos perfecto. Ok, porque en el cual se va a establecer que se les va a dar el traslado de dominios de ambas partes, ¿no? sí. Ok, tenemos la permuta, no sé si hayas escuchado en algún momento lo que denominaban antes como trueque. Esa palabra viene de épocas muy ancestrales, en el cual los aztecas por lo general hacían trueque, ¿no? Y eso ¿a qué se refiere? Que va a ser un intercambio por el cual, bueno, vamos a leer lo que dice acá. Dice otro que es una forma primitiva de intercambio anterior a la compra-venta, que supone existencia de moneda por consiguiente un grado de organización social más avanzado. Se trata de la primera manifestación natural de comercio. Ya aparece en la historia del momento en el que las primeras poblaciones empiezan a especializar sus profesiones y existen excedentes. El trueque presenta varios problemas como el doble conciencia de necesidad y la ausencia de unidad de cuenta o el problema de confianza. Ok, ¿qué era el trueque? Pues es exactamente como se da este tipo de contrato, que es al final de cuentas en el que se va a dar el intercambio de bienes que vayan a ser a final de cuentas por el pago de otro bien. ¿Perfecto? Perfecto. Ok. ¿Qué pasa con esta situación? Pues como es traslativo de dominio, como vimos, sirve para transmitir la propiedad, ¿no? Sirve para transmitir la propiedad de un bien a otra persona. Es un contrato principal. Es importante este principal. Todos los contratos que estamos viendo ahorita en este momento, o los que hemos visto son principales, ¿no? Desde la promesa, vimos que es un contrato principal, y la compra-venta también es un contrato principal. ¿A qué nos referimos con contrato principal? Hace un rato te lo dije. ¿Cómo se llama? No depende de nadie para existir, o sea, él existe por sí mismo. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final de cuentas se va a dar que no necesitamos como tal, no van a ser de otro acto, sino en ese mismo acto se va a establecer esta situación. No depende de otro para poder subsistir. ¿Ok? Es bilateral. ¿Por qué? Ok, tenemos esta situación. ¿Por qué es bilateral? Porque hay dos partes, ¿no? Las cuales se obligan. Permutante o copermutantes. Hay otros que le hablan
o que dicen que es permutuario, pero realmente es permutante y copermutante. ¿Por qué crees que sea permutante y copermutante y no lo ponga yo como permutante y permutuario? Porque así lo marca el código. O sea, porque aquí, por ejemplo, como el de la compraventa nos dice que el vendedor o el del arrendamiento, el arrendador y el arrendatario son con los nombres que se distinguen en el Código Civil para el trato de ese tipo de contrato. Ok. Pero en este tipo de contrato, ¿tú quién dirías que es el permutante? El permutante es el que ven, bueno, en el caso de supongamos como el cambio de la casa, el que lo plantea primero y el copermutante el que lo acepta. Por aquí la situación es esta, ¿no? Que las dos partes lo van a plantear. Entonces, por esa situación se le da nombre de copermutantes. O sea, que es igual al otro, ¿no? Uno permuta y el otro es copermutante porque los dos estamos de acuerdo en el cual vamos a dar un bien tangible por otro bien tangible. ¿Ok? Del mismo precio. Aquí viene una situación. ¿Qué pasa cuando en un contrato digas que vas a pagar por un bien? Bueno, acá, a ver, vamos a ver. La diapositiva anterior, en esta, no sé. Contrato por el cual cada uno de los contratos se obliga a dar una cosa por otra cosa, o en su determinado momento se puede dar cosa y dinero. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Pero ya no sería un contrato, ¿cómo se llama? De permuta, ¿no? Ya sería, las cláusulas lo marcarían, ¿o tendrían que marcar? No, de hecho nos dice el contrato que realmente se va a dar por otro contrato, por otra de la misma especie, del mismo valor. En dado caso que no sea del mismo valor, se puede dar determinado dinero para equiparar, ¿no? Okay. Pero aquí también nos dice, ¿no? Que cuando el dinero debe de ser menor a la mitad del valor del otro bien. Porque si llega a ser igual o mayor, ¿en qué hecho entraríamos o en qué tipo de situación entraríamos? De compraventa, ya sería compraventa. Tiene que Exacto. cumplir esa característica. Exacto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación para cuando vayamos a trasladar un contrato de estos, porque debemos de determinar que el valor sea menos de la mitad que se pague en dinero, ¿no? Y suele pasar porque nosotros pasa que luego damos un bien por otro bien, pero como no equipara como tal la totalidad de ese dinero, decimos, bueno, lo demás te lo voy a dar como tal en dinero. Entonces, debe de ser menor esa cantidad a la mitad de lo que vale el otro bien. ¿Perfecto? Perfecto. Ok. Es oneroso. ¿Por qué lo determinamos como oneroso? ¿Por qué es necesario un intercambio si no sería uno de donación de bienes, ¿no? Aunque realmente no se pague en dinero, se le va a denominar onerosidad porque realmente se está pagando, o sea, si tiene esa reciprocidad de pago, ¿no? De pago por un bien, pues te estoy haciendo el pago como tal. ¿Perfecto? Perfecto. Es conmutativo. ¿Por qué es conmutativo? Por regla general y aleatorio por excepción. O sea, realmente es muy difícil que se dé por excepción, porque la misma ley nos va a marcar que en ese momento se debe establecer qué tipo de bienes que se va a pagar, ¿no? Sí. Puede darse en determinado momento que sea por medio de aleatorio, porque ahí digas, a lo mejor te doy un bien y la otra parte te la pago con lo que al final de cuentas, por ejemplo, mi cosecha, ¿no? La parte de cosecha que se dé en determinado momento, te lo pago, lo que me paguen. Y tú, bueno, sí acepto, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de esa situación. Pero tú lo aceptas en ese momento para llegar a ese arreglo. ¿Ok? Es por el lado que se podría ver como aleatorio en ese determinado momento. Ok. ¿Ok? Okay. Es instantáneo o de tracto sucesivo, lo mismo que el contrato de compraventa. ¿Por qué sería instantáneo o de tracto sucesivo? Porque se puede establecer en ese momento los criterios para poder dar el pago. O en determinado momento también se puede dar ese tracto sucesivo en determinado momento. Pongamos un ejemplo, ¿no? Que yo te doy un bien por otro bien, pero mi bien no equivale a tu bien. Y te digo, y lo demás te lo puedo ir dando en pagos. Digamos, la cantidad en efectivo te la puedo establecer en pagos. Entonces, así, ahí entraría esta situación de tracto sucesivo. Ok. ¿Ok? ¿Sí queda? Claro. Sí,
¿O me Sí, enredé? sí, profe. No, está perfecto. Ok. También nos marca que es consensual, a menos que por naturaleza de algunos de los bienes permutados sean indispensables determinadas formalidades para la validez de la transferencia de sus propiedades. Ok, aquí vemos, pues es consensual por lo general porque como realmente es intercambio de bienes, a veces no existe o no se necesita esa formalidad como tal de crear el contrato, sino por el simple consentimiento de las partes nos vamos a llegar a dar o a establecerlo, ¿sí? Okay. Pero existen criterios que en los cuales no se podría dar, ¿no? Que llamemos bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque la misma ley nos va a marcar que debe ser mediante actos solemnes con un notario público. Entonces, ahí ya no podría como tal ser consensual, ¿no? Si al final de cuentas, entonces entraríamos dentro de este panorama que al final de cuentas sería la solemnidad, para poder establecerla ante un órgano, el cual nos lo requiere para poder hacer el traslado de dichos bienes. ¿Sí queda? Sí, pero... Ok. Tenemos la obligación de las partes, como vimos hace rato, que son amplias, aquí como son más cortas, las vamos a establecer, ¿ok? Transferir la propiedad de las cosas o derecho permutados. Aquí no hay problema, mira, de permutado porque las dos partes se ven iguales, ¿no? En el cual se van a dar la propiedad de las cosas o los derechos de los cuales se haya llegado a la regla. Entregar la cosa en los regímenes jurídicos que sin ellos se perfecciona la transferencia de la propiedad. ¿Ok? ¿Qué es esto? Que entregar la cosa en un determinado momento. Si yo te digo, vamos a intercambiar este bien por ese bien, por ejemplo, un carro por otro carro, en ese caso lo hacemos y se da la entrega de la cosa. Y en dado caso en el cual los regímenes jurídicos nos den otra situación, pues ahí se tendría que establecer en el momento, por ejemplo, en el que el notario haga sus actos y en el cual ya se pueda entregar la escritura pública, como se podría dar la entrega de la cosa. ¿Ok? Ok. Responder por los vicios ocultos. Aquí ya vemos que realmente se pueden establecer vicios ocultos dentro de. Más sin en cambio, esto no nos va a llevar a que no se haga el contrato, ¿no? Sino más bien va a obligar a la parte a responder por ellos. Garantizar una posición pacífica, responder por la evicción. ¿Qué vemos que era la evicción? ¿La entrega? ¿Evicción? Ay, uy, uy. Permítame. Pérdida de un derecho por sentencia firme. Ah, ok. ¿Qué pasa en esta situación? Pongamos que una persona está haciendo un acto en el cual ya tiene una situación en la cual es embargable su bien. Y él, para poder hacer un acto fraudulento ante las autoridades, quiere hacer el intercambio de bienes. Y tú cuando ya llegues, tú te intercambias el bien, y llega la autoridad y diga, no, pero este bien ya estaba embargado. Entonces, la parte que te hizo este tipo de acto debe responder por ese tipo de situaciones. ¿Ok? Ok. ¿No? ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, o sea, ahí es donde se hace un acto ilícito. Es un acto ilícito, ¿no? En este caso sería delícito, ¿no? Y hay veces que a lo mejor esa parte no sepa que realmente ya había Ya embargado estaba su bien, ¿no? uh-huh. Que ya estaba amarrado, entonces podría ser por esa situación. Ok. Ok. Y dice, Ok. pagar la parte que corresponda por ley a los gastos de escritura y registro. Ok, como vemos en todos los contratos también el de compraventa, va a marcar que realmente ambas partes deben responder por este tipo de actos, salvo, como lo marcan en todas las leyendas, salvo pacto en contrario, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si en nuestro contrato ponemos a quién se le van a establecer los gastos de escritura, pues ya no se le pueden establecer a la otra parte. Las dos partes, ok. Pero si no lo establecemos, sería, por obvias razones, que ambas partes tendrían que pagar por estos gastos. Derogar el pago, ok. Pero es importante ver esta situación porque por lo general en todos los contratos se va a establecer, ¿no? Al comprador, por lo general, que haga este tipo de gastos. ¿Por qué? Porque como tú ya antes ya no te quieres hacer cargo de esos derechos o de esas situaciones que te vaya a llevar. Ok. Ok. De ahí vemos lo que es la donación. Donación es un contrato por el cual una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o totalidad de sus bienes presentes. ¿Ok? Sí. A grandes rasgos, esto es la donación. ¿Qué quiere dar a entender? Que al final de cuentas,
Yo, por ejemplo, te quiero ceder mis bienes, te lo voy a dar por medio de donación, ¿ok? Hay que establecer esta situación porque al final de cuentas se puede establecer como también cesión de derechos. Entonces aquí solamente vamos a hablar como tal de bienes, ¿perfecto? Porque la otra sería cesión de derechos en determinado momento. Ok, la donación, ¿qué pasa con la donación? Pues es un contrato gratuito. A lo mejor leas por ahí en algún momento que va a haber un acto de como algo de universidad, pero no. Si es donación, siempre tiene que ver como un contrato gratuito. ¿Ok? Solo puede comprender bienes presentes del donante. A ver, aquí, ¿qué pasa con esta situación? Se refiere a que yo no puedo darte en donación algo que yo creo que voy a tener en un determinado momento. ¿Ok? No es como que ya, no, es que yo estoy esperando que me dejaron en testamento unos bienes y ya cuando sean míos, yo te los voy a donar, ¿no? No. Esos bienes ya deben de ser presentes tuyos, o sea, ya deben de ser palpables en tu persona, ¿no? Tú ya debes de constar con los derechos que demuestren que tú tienes esos bienes. Entonces, una vez que ya se comprenden que esos bienes son tuyos, ya los puedes transferir por medio de una donación, ¿ok? Ok. Perfecto. La forma. El contrato de donación puede hacerse verbalmente o por escrito, según que los bienes que comprenden sean muebles, inmuebles, según también el valor que tengan los primeros. Ok, como hemos visto en la ley nos va a empezar muy específica en la cuantía de los bienes que se hagan de manera formal. Ok, lo que dijimos hace rato. Por lo general, yo si te regalo mi pelota de fútbol, pues te lo doy en donación y no requerimos de una formalidad de él, ¿no? Pero es distinto a si, por ejemplo, yo te voy a donar mi casa porque eres mi hija, ¿no? Y digo, yo te la doy, hija, entonces te doy en donación mi casa. Debe decir con las formalidades que marca la ley y en el cual también puede ser por un medio de un acto solemne, ¿no? En el cual, dependiendo las cuantías, es como se va a establecer la formalidad de cada uno de los actos. Ok. ¿No? Sí, puede, si pasa también de determinado precio, entonces ya estaríamos hablando de testamento o todo No, es donación, profe. donación. Testamento, recordemos que es un acto que se hace en vida, pero es post-mortem, ¿no? Es un acto que ya se va a dar ya cuando una persona ya no esté. Vaya. Y la donación no, la donación todo va a ser en vivos, ¿no? Entre vivos. Yo te dono en este momento mi casa. Ya vemos que después pueden ser por medio de otras situaciones, ¿no? Vitalicias o no vitalicias, como se puede otorgar. Pero al final de cuentas, la donación va a ser entre vivos. La otra situación ya es para cuando alguien ya se por muerto. Ok. ¿Ok? Dice, su valor a una cuantía menor, la donación será verbal y por lo tanto consensual. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se da la consensualidad? Pues solamente con el sentimiento de las partes, ¿no? Ya cuando el valor sea mayor, pues ya no podía ser consensual, sino al final sería formal o solemne en determinado momento, ¿ok? No basta solamente, esto se refiere que no basta solamente con sentimiento, sino se debe trasladar a un documento. Ok. Si el valor excede a una cuantía menor, pero no asciende a una cantidad mayor, la donación debe hacerse por escrito. Ok. Lo que te hablé, ¿no? Antes de la solemnidad puede establecerse por medio de escritura, en el cual a lo mejor no se tenga que establecer los actos protocolarios de un Notario. de un determinado notario, o llámese un federatario o alguna situación, ¿no? Dependiendo de lo que nos marque la ley. O sea, no es tan menor, pero no es tan mayor, ¿no? Okay. Por ejemplo, no hablemos de una casa, sino no hablemos de, por ejemplo, ¿qué será? Un carro. Te voy a donar mi carro, lo establecemos mediante un contrato de donación, en el cual no necesito formalizarlo ante un notario público, ¿no? Dependiendo también la cuantía de cada carro, ¿no? Si no, es por esa situación que se va a otorgar. Y también lo establecemos así, ¿no? Porque sabemos que también por cada tipo de actos se establecen unos pagos a fin de cuentas de impuestos, ¿no? Y es por esa situación que es como se establece por medio de qué tipo de acto se va a establecer, por medio del valor. ¿Ok? Ok. Y aquí dice, mira, si excede del valor medio, la donación se reducirá a escritura pública. Eso que quiere decir que ya no basta la formalidad y que ya no basta mucho menos como tal el consentimiento, ¿no? Sino ya debe de hacerse por ese acto solemne.
que es por mediante una escritura pública. La donación se clasifica como un contrato principal. ¿Por qué principal? Porque no necesita de otro para poder establecerlo, que ya vimos hace rato. Consensual, porque necesita ese consentimiento de ambas partes, ¿no? Aunque la otra parte, por ejemplo, yo te quiero donar y la otra parte no lo acepta, pues no se puede como tal establecer esa donación. Necesitan ambas partes estar de acuerdo para poder establecerla. ¿Puede ser traslativo de dominio? Sí, en determinado momento, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, no, siempre traslativo de dominio, perdón, no sé qué se me fue. Por eso lo estamos viendo dentro de este tipo de cosas, porque yo te estoy trasladando un bien patrimonial a otra persona. ¿Ok? Ok. Es unilateral. ¿Por qué es unilateral? Porque lo está donando o sea, hay un donatario y el beneficiario. Ajá. Solamente una persona contrae obligaciones. Así es. La otra persona pues solamente contrae la obligación de aceptar, ¿no? Sí. Y si no se acepta, pues obvias razones, pues ni siquiera tendría esa existencia del contrato. ¿Perfecto? Perfecto. Okay. Entonces no podría existir, no existiría ni siquiera bilateralidad ni nada por el estilo. Ok. Gratuito. Por obvias razones, como te acabo de decir, en muchos lados vas a leer esa situación de que a veces se puede dar la generosidad, pero sin en cambio no es generosidad, ¿no? Puede ser que realmente no se establezcan los pagos de ciertos derechos. Pongamos un contrato de compra-venta, no, perdón, de donación de un bien inmueble. Yo te dono la casa. A lo mejor tú solamente tienes la obligación de pagar esos actos notariales. Pero sin en cambio no existe onerosidad con la parte que te lo está donando, porque ese contrato sería por de prestación de servicios, pero con el notario en determinado momento. ¿Ok? Ok. Entonces va a ser gratuito. Instantáneo, ¿por qué? Porque en ese mismo acto nace y muere, nada, no puede ser el tracto sucesivo porque no se va a dar pago de nada, entonces no se pueden establecer tiempos. ¿Perfecto? Entonces en ese momento nace y en ese momento muere. Formal, sabemos cuándo se puede ser formal, también aquí puede ser consensual o puede ser solemne, ¿no? Se puede dar de las tres formas. Formal, solemne o consensual, dependiendo la cantidad de cada bien. ¿Sí queda? ¿Claro? Sí, profe. Ok. Y traemos, bueno, acá viene después lo que es mutuo. ¿Qué es el mutuo? Mutuo es un contrato por el cual un mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, quien se obliga a devolver otros tantos de la misma especie y calidad. Ok. Aquí hay una situación. Ok, todos esos tipos de actos los estamos viendo como actos civiles, pero todos esos tipos de actos se pueden trasladar a vía comercial, ¿no? Entonces, aquí solamente estamos poniendo lo que nos va a establecer como tal el acto civil, pero podemos establecer esta situación. Un mutuo vía comercial, ¿cómo se podría establecer? Ok. Con el código mercantil. Exacto, y en el cual se nos establece, ¿no? Por lo general los prestamistas hacen un acto comercial en el cual van a tener como tal una contraprestación. Ok, vamos a leer rápido el mutuo. Sabemos que es un préstamo de consumo, ¿por qué? Porque al final de cuentas se va a establecer, en ese momento yo te voy a prestar una suma de dinero y tú me debes de entregar como tal esa misma suma de dinero, ¿ok? Aquí nos dice, mira, en virtud de cual una persona entrega a otra dinero u otra cosa consumible para que se sirva de ella y devuelva después otro tanto del mismo género y cantidad. Así nos lo marca el Código Civil, del mismo género y cantidad. No nos marca los intereses o alguna situación. Más bien, en cambio, sí se pueden establecer ciertos intereses por determinado tiempo, ¿ok? Un contrato de virtud del cual una persona entrega a otra dinero u otra, bueno, eso ya lo vimos. Ok. Dentro de las características, ya las estudiamos, es relativo de dominio porque traslada como tal un bien, ¿no? Principal porque no necesita de otro acto para poder nacer. Es un contrato real porque al final de cuentas se establece cuando se da la cosa, ¿no? Que va a ser el bien o el dinero. Y se va a finiquitar cuando se entrega como tal el bien, que es el dinero. Gratuito por naturaleza y oneroso por excepción. Es gratuito, te digo, el Código Civil nos marca que realmente se da de manera gratuita, pero al final de cuentas nos marca unos intervalos en el cual se pueden dar ciertos actos en el cual se pueda prestar un servicio, ¿no? De onerosidad.
Conmutativo, porque desde el momento en que las partes celebran el contrato conocen las cargas, ¿no? Yo desde el momento que celebro el contrato sé qué es lo que te voy a prestar y sé cuánto me vas a devolver, por obvias razones, o qué es lo que te voy a dar y qué es lo que más me vas a devolver, ¿no? Por ejemplo, si yo te doy un kilo de tortillas y tú me vas a tener que devolver ese mismo kilo de tortillas. Y sabes desde el principio. Y consensual, porque al final de cuentas se va a poder dar por esa situación. Y lo mismo que otro contrato, por oposición podría ser formal, ¿no? En el dado caso de las cuantías, ya sabemos, cuando una cuantía sea mayor, pues se va a establecer por medio de esa formalidad para establecer que tú me regreses como tal ese bien tangible. ¿Ok? Ok. Ya no me dio tiempo, ya me faltaron, si te das cuenta, lo que es arrendamiento y lo que es el comodato. Comodato, Sí, ajá. estos dos contratos los vamos a llamar nada más de uso, goce y disfrute, pero es claro y es entendible que hay que establecerlo de esta situación. Estos datos no se van a denominar traslativos de dominio porque en este no voy a trasladar como tal, no voy a trasladar como tal esa situación, esa cosa o como tal alguna situación. Simplemente se va a dar por un determinado tiempo, ya sea de manera Temporal. onerosa y temporal, para que después me la restituyan de igual forma. ¿Perfecto? Perfecto. Ok, ya no me dio tiempo, ya se acabó la clase. Espero más que nada haber sido un poco entendible en los primeros Mucho, contratos. profe, no, mucho, mucho. La realidad es que las características están bien, realmente no vienen todas las características en el código, bueno, no me, es muy grande y la verdad no lo pude encontrar así, le agradezco. Ok, hay que tomar en cuenta nada más cómo estudiamos los antiguos contratos y de esa misma forma, para que te des una idea, nada más cómo vas a ir estableciendo el comodato y como tal el arrendamiento y estableciendo en esos criterios y se te va a hacer más fácil de entenderlo. ¿Perfecto? Ok, perfecto, profe. Ok, te aconsejo que cualquier situación que tengas, dicen que a ti nada más te contesté, creo que lo del foro, puede tratar de establecer bien la respuesta a todos. Y si tienen alguna duda, que me escriban dentro dentro Sí, de un mensaje, y yo con mucho gusto les contesto realmente. Estoy tratando de no tardar tanto como la vez pasada, entonces para intentárselo más rápido en contestarles cualquier situación. ¿Perfecto? perfecto, profe, pues Ok, muchas gracias. chequen su guía y nos estamos viendo la próxima semana. Claro que sí, Bueno, muchas gracias. bye. Bye.